Estamos escasos a unos cuantos segundos de dar inicio. Para dar paso al siguiente avance de tesis que corresponde al biólogo Mesa García. Entonces, pienso que vete acomodando, por favor, gracias. Les suplico guardar silencio, por favor. Allá en Gallola. Listo. Ok. Bueno, hola, buenos días compañeros. Mi nombre es Raúl Enrique y el día de hoy les presentaré mi proyecto de tesis titulado Diseño y generación de una variante de la isotretinoína B del camarón blanco Peneus banamey a través de una estrategia combinada de modificación del propéptido y sitios de autodegradación. Mi comité tutorial se conforma por el doctor Carlos Ligna de Calderón Vázquez como mi director, el doctor Juan Carlos Sainz como mi codirector y se termina de conformar por la doctora Jesús Mireya Higuera Rubio, la doctora Claudia Castro Martínez y el doctor Herbey Rodríguez. El camarón blanco Peneus banamey es una de las especies de crustáceos más cultivadas por el sector acuícola en México, contribuyendo a la alimentación y desarrollo económico del país. Debido a esto, México ocupa el 7º lugar a nivel mundial y el 2º en América Latina en producción de camarón, con 249.958 toneladas producidas en el año 2022. A nivel estatal, Sinaloa lidera la producción con 90.865.60 toneladas, lo que se traduce en un ingreso de 8.082.90 millones de pesos. A pesar del rápido crecimiento de la camaronicultura, no es una actividad que se encuentra exenta de retos, de los cuales se pueden destacar las enfermedades causadas por hongos, virus, bacterias, parásitos, la contaminación de los ecosistemas causada principalmente por las aguas residuales con altos niveles de residuos orgánicos y un problema relacionado con este proyecto, que es la nutrición del camarón. Esto es un reto principalmente por 5 aspectos. El primero de ellos es la formulación del alimento. Debido al tipo de ingrediente utilizado, ya sean de origen animal o vegetal, estos deben de cubrir las necesidades del camarón en sus diferentes etapas de crecimiento. La fabricación del alimento debe contemplar las propiedades físicas y la estabilidad al agua del alimento suministrado. El transporte y el almacenamiento deben de considerar las condiciones ambientales y la vida media del alimento. El sistema de cultivo debe manejar una adecuada densidad de siembra y determinar la presencia de alimentos naturales o producción primaria. Finalmente, la frecuencia de alimentación o el tipo de método que se utiliza para alimentar a estos organismos. Por lo que todos estos factores representan entre un 40 a 60% del costo de operación de una granja camaronícola. Uno de los componentes más importantes en el alimento es la proteína, cuyo porcentaje varía dependiendo del estadio de estos organismos. En el caso de poslarva y juveniles, estos requieren de entre un 40 a 45% de proteína y en el caso de adultos un 30 a 35%. La proteína es sumamente importante para la renovación y formación de nuevos tejidos, lo que se traduce en crecimiento. Es una fuente importante de energía, además de que ayuda a combatir patógenos y además está involucrada principalmente en forma de colágeno en la síntesis de un nuevo exoesqueleto en el proceso de muda. Como ejemplo se presenta un alimento comercial para camarón con 45% de proteína, indicado para PL1 a 1 gramo de peso. Bueno, si bien es cierto que la proteína es sumamente importante para la nutrición de los camarones, estos organismos son incapaces de utilizarlas para los procesos antes mencionados. Para que esto suceda, antes deben de ser hidrolizadas por enzimas proteolíticas, tales como las tripsinas, en sus componentes principales, que son los aminoácidos. Estas moléculas cumplen un papel muy importante en el metabolismo celular, puesto que todas las reacciones bioquímicas son catalizadas por enzimas compuestas por residuos de aminoácidos. Entre las reacciones más importantes se destacan la síntesis de proteínas, la síntesis de ácidos nucleicos, la síntesis de hormonas y además estas moléculas sirven como sustrato en rutas metabólicas como el ciclo de Krebs para la generación de moléculas energéticas como el ATP. Entre los aminoácidos más importantes en la dieta de Peneus banamey se destacan los aminoácidos esenciales, los cuales varían su porcentaje, que puede ir de 0.5 al 5.5% de la proteína cruda presente en el alimento. El sistema digestivo de Peneus banamey es donde se realiza la degradación de las proteínas en péptidos y aminoácidos que pueden ser asimilados por el organismo.
El hepatopáncreas es un órgano clave en este proceso. Este posee un tipo de células especializadas conocidas como células F, las cuales son las encargadas de la síntesis del tripsinógeno, que es el precursor inactivo de la tripsina. Posteriormente, el tripsinógeno es almacenado por las células B y luego vertido en el lumen, donde ocurre su proceso de autoactivación. Finalmente, ya las tripsinas activas pasan a través de los túbulos ciegos del hepatopáncreas al intestino medio, donde realizan alrededor de un 60% de la hidrólisis de las proteínas en un pH alcalino, que puede ir de 7 a 9. Entre las principales características de las tripsinas de Peneus-Banamey es que estas son enzimas endopeptidasas pertenecientes a la familia de las erinproteasas, que hidrolizan el lado carboxilo de los residuos de lisina y arginina en el extremo C terminal de las proteínas, con la excepción de que si uno de estos residuos es seguido por una prolina, el corte no se va a efectuar. Entre sus principales características se destaca su rango de temperatura, que va de 40 a 60 grados centígrados, su rango de pH, que va de 6 a 11, además de que necesita iones metálicos de calcio para la estabilidad estructural. Es una enzima aniónica con un punto isoeléctrico ácido. En esta estructura, en esta imagen de la estructura tridimensional de esta tripsina, podemos identificar dos estructuras supersecundarias de barril beta formadas por láminas beta en color verde, los bucles en color magenta, un ion de calcio en color gris y las hélices alfa en color azul. También podemos identificar la presencia de puentes disulfuro representados como barras. Esta región de aquí, esta secuencia de aquí más bien, en color gris corresponde a la región del propéptido, la cual debe de ser eliminada en el proceso de autoactivación para dar lugar a una tripsina activa. En esta imagen de aquí podemos observar una parte de la superficie de la enzima donde se destaca en color rojo su triada catalítica, que se encuentra dentro del bolsillo de unión al sustrato. Hasta el año 2014 se han reportado 3 isotripsinas digestivas de Peneus-Banamey, que se denominaron como C, B y A. En este alineamiento de sus respectivas secuencias podemos identificar su longitud, 263 residuos de aminoácidos para C y B y 264 para A. Las letras en color rojo representan las similitudes entre las secuencias, mientras que las de color azul presentan las diferencias. También podemos identificar las regiones de las secuencias que están representadas por estas líneas, que son las que forman los bucles, las flechas son las que forman las láminas beta y las barras son las que forman las hélices alfa. También se pueden identificar secuencias conservadas características de enzimas tipo tripsinas, como una región del propéptido, una secuencia motivo, una tríada catalítica con una histidina en la posición 72, un aspartato en la posición 123 y una serina en la posición 216. También hay 8 cisteínas conservadas que forman 4 puentes disulfuro que ayudan a la estabilidad de la enzima. Y por último, estos aminoácidos que se encuentran en el bolsillo de unión al sustrato, que ayudan a anclar el sustrato en el sitio activo. Las tripsinas C, B y A antes mencionadas fueron caracterizadas por Sainz y colaboradores en 2004 a partir de secuencias de cDNA reportadas por Klein y colaboradores en 1996. En este gel de poliacrilamida podemos conocer su peso. En los carriles 2, 3 y 4, bajo condiciones no reducidas, podemos observar que la isotripsina C posee un peso molecular de 23 kilodaltones, la B un peso molecular de 22 kilodaltones y la A un peso molecular de 21 kilodaltones. En los carriles 6, 7 y 8, bajo condiciones reducidas, podemos observar que tanto la isoforma B como la A poseen un peso de 32 kilodaltones y la C uno de 30.2 kilodaltones. El punto isoeléctrico de la isoforma C es 4.5, de B es 3 y de A es 3.5. Anteriormente se proponía que estas isotripsinas estaban codificadas por dos LOCI, el LOCI beta que produce isotripsina C y el LOCI alfa que produce tanto isotripsina B como A. Hasta aquí lo que se conocía había sido con base en pruebas bioquímicas, fenotipos proteicos, pero sin abordar el aspecto genético. Hasta que en 2019, Zhang y colaboradores publicaron el primer genoma de novo de Peneus-Banamey con un tamaño de 1.66 gigabases y un número predicho de genes codificantes para proteínas de 25.596. Esto abrió la oportunidad para redimensionar los trabajos previos relacionados con estas isotripsinas. Y pues, básicamente, después de esto, en 2022, Martínez Rocha e Higuera Rubio
realizaron un ensamble de novo del transcriptoma de Peneus banamei del tejido de hepatopáncreas de camarones de 30 a 40 gramos de pesos con fenotipos CBA, CBA y CA, utilizando la plataforma de secuenciación Illumina, generando dos bibliotecas, la CBA 970 y la CB24. Esto demostró la presencia de más de 3 transcritos de isotripsina expresándose en el hepatopáncreas de estos camarones. Bueno, sin embargo, trabajos publicados por el grupo de investigación del Dr. Sainz demostraron que la expresión de los loci beta y alfa dan como resultados camarones con fenotipos CB y A con un 80% de supervivencia, CB con un 20% de supervivencia y CA con tan solo un 1% de supervivencia. En esta tabla se presentan la supervivencia de los fenotipos de isotripsinas en poblaciones naturales en 5 diferentes pesos, donde se debe prestar especial atención a los camarones con fenotipo CA, puesto que estos mueren antes de superar los 5 gramos de peso a causa de un fenómeno conocido como disrupción non-B, que es causada por la ausencia de la isotripsina B. He aquí la importancia de esta isoforma para la supervivencia de los camarones con este fenotipo. Bueno, en esta tabla se presentan los valores cinéticos de estas 3 isotripsinas, donde tenemos que la Km o constante de Michaelis, esta dicta la afinidad de una enzima por su sustrato. Entre más negativo sea este valor, indica mayor afinidad por su sustrato. La K de catálisis o número de recambio indica el número de moléculas de sustrato convertidas en producto por unidad de tiempo cuando la enzima se encuentra saturada. Una K de catálisis alta indica un alto número de recambio. Y por último, el valor más importante, la combinación de K de catálisis y Km o eficiencia catalítica, nos dice qué tan eficiente es una enzima al procesar su sustrato. Entre más elevado sea el valor, esto indica mayor eficiencia catalítica. Entonces, en base a esto, podemos determinar que la isotripsina C es la más eficiente, seguido de la isotripsina A, y por último, la isotripsina B. Bueno, entonces, tomando como referencia la muerte de los fenotipos CA antes de superar los 5 gramos de pesos y la baja eficiencia catalítica de la isoforma B, se propone el uso de herramientas que permitan la generación recombinante de una nueva isotripsina B con características mejoradas. Para ello, actualmente existen herramientas como CRISPR-Cas9, que nos permite realizar edición genética, Swiss Model, que nos permite realizar modelado por homología de proteínas, y AlphaFold y RosettaFold, que estas permiten la predicción del plegamiento tridimensional de una proteína usando únicamente su secuencia de aminoácidos. Estas dos utilizan inteligencia artificial y deep learning para resolver uno de los problemas más importantes en biología, que es precisamente el plegamiento tridimensional de las proteínas, lo que pues abre un panorama muy grande para el diseño de nuevas enzimas y proteínas. La metodología propuesta para la generación de esta nueva variante de la isotripsina B será la reportada por New y colaboradores en 2024 en el artículo Expresión mejorada de una nueva isotripsina de Streptomyces flavia en Comagatella fafi GS115 a través de estrategias combinacionales de ingeniería de propéptidos y modificación de sitios de autodegradación. Esto dio como resultado una tripsina modificada. La primera modificación consistió en la sustitución del propéptido nativo de la tripsina, ese que les menciono que se tiene que eliminar para dar lugar a una tripsina activa. Se modificó por un propéptido sintético compuesto por una proteína chaperona, un péptido parcial del tripsinógeno bovino y un péptido hidrofóbico. En esta imagen podemos observar la estructura tridimensional de la tripsina nativa y la estructura tridimensional de la tripsina modificada con este nuevo propéptido. La segunda modificación consistió en la sustitución de los sitios de autodegradación de lisina y arginina dentro de la región madura de la tripsina. Aquellos residuos de lisina y arginina que tuvieran un valor de accesibilidad al solvente mayor a 0.5 fueron mutados por alaninas. Esta estrategia de modificación dio como resultado un aumento de la producción recombinante de 42.9 miligramos por mililitro en la tripsina nativa a 47.02 miligramos por mililitro en la tripsina modificada, lo que supuso un aumento del 9.6%. En cuanto a la actividad amidasa específica, esta aumentó de 12.3 unidades por miligramo en la tripsina nativa a 20.6 unidades por miligramos en la tripsina modificada. Por otra parte, la actividad amidasa aumentó de 13.8 unidades por mililitro a
en la tripsina nativa a 33.9 unidades por mililitros en la modificada, lo que supuso un aumento del 59% y acá arriba uno del 49.29%. Bueno, los antecedentes se agrupan en expresión recombinante de enzimas en su forma nativa, donde Cheng y colaboradores en 2012 utilizaron una fitasa recombinante de Bacillus subtilis E20 para degradar fitato presente en harina de soya utilizada como alimento para Peneus Banamey. Lee y colaboradores en 2015 demostraron que las dietas de Peneus Banamey reducidas en harina de pescado suplementadas con proteasas tienen un efecto similar en el crecimiento que aquellas ricas en harina de pescado. Shahzad y colaboradores en 2020 desarrollaron una dieta basada en harina de semilla y hoja de moringa, suplementada con fitasa exógena que mejoró la absorción de nutrientes y el rendimiento de los alevines de Catla Catla. En cuanto a los antecedentes de expresión recombinante de enzimas, pero en su forma modificada, Xiao y colaboradores en 2023 utilizaron un kit de mutagénesis para mutar los sitios S40P, G86P, N192Y y Q194L de una tripsina de cerdo, aumentando su afinidad enzima-sustrato. Fuentes en 2011 reemplazó el propéptido nativo del tripsinógeno de Peneus Banamey por el propéptido del tripsinógeno humano, reduciendo su citotoxicidad cuando fue producido de forma recombinante en Comagatella fafi. Austin y colaboradores en 2018 modificaron una PET-asa de Idionella sacaiensis 2001 F6, mutando los residuos S238F, W159H del sitio Cleft Onion, aumentando significativamente su actividad enzimática. Como justificación, este proyecto busca abordar la alta mortalidad de los fenotipos CA. Para ello se propone la generación de una variante mejorada de la isotripsina B con el objetivo de generar supervivencia para los camarones con este fenotipo después de los 5 gramos de peso. Esto podría verse reflejado en un aumento del rendimiento de las cosechas. Como hipótesis, la modificación del propéptido nativo y sitios de autodegradación de un transcrito similar a la isotripsina B de Peneus Banamey dan como resultado una variante con actividad enzimática y niveles de producción recombinante mejorados. El objetivo general es diseñar y producir una variante de la isotripsina B de Peneus Banamey con una actividad enzimática y producción recombinante mejoradas para su aplicación en nutrición acuícola. Como objetivos específicos, el número 1 es determinar las características estructurales y funcionales de los genes codificantes para la isotripsina B en el genoma de Peneus Banamey. El 2 es diseñar modelos in sílicos alternativos de la isotripsina B. Y el 3 es expresar las nuevas variantes de la isotripsina B en Comagatella fafi. Como estrategia general, primero se realizó el reensamble de los transcriptomas generados por Martínez Rocha y Higuera Rubio en 2022. Posteriormente se realizó el filtrado de las secuencias para identificar transcritos similares a la isotripsina B. Después se utilizará la estrategia reportada por New colaboradores en 2024 para el diseño de las nuevas variantes. Después se realizará la determinación de la afinidad enzima-sustrato kilocalorías por mol utilizando herramientas de docking molecular para posteriormente realizar una predicción de sus valores cinéticos utilizando herramientas de Deep Learning. Aquellas variantes con los mejores parámetros cinéticos serán introducidos en el vector PEPIC Z-alfa-A para ser transformado en la levadura K-FAFI, que será la que produzca de forma recombinante estas tripsinas. Finalmente se realizará la cuantificación in vitro de los valores cinéticos de Km y K-catálisis de esta nueva variante producida. Para el cumplimiento del objetivo 1, determinación de las características estructurales y funcionales de los genes codificantes para la isotripsina B en el genoma de Peneus Banamey, se realizó el reensamble de los transcritos con el programa Trinity y una generación de CONTIC mayor o igual a 200 nucleótidos. Después se eliminó la redundancia de estos transcritos utilizando el programa CD-HIT. Se predijo el marco de lectura abiertos de estos transcritos utilizando el programa ORF Finder y se determinó que no tuvieran secuencias de paro dentro de la región codificante usando el servidor EMBL EBI. Después se realizó un alineamiento de las secuencias utilizando el servidor COBAL para realizar después una construcción filogenética con el programa IQ3 con 2000 réplicas de Bootstrap. En este paso nos permitió determinar cuáles son los transcritos más similares a la isotripsina B. Posteriormente se realizó la cuantificación de la abundancia de estos transcritos usando el programa Calisto
para finalmente realizar el modelado tridimensional de estos transcritos similares a la isotripsina B utilizando los servidores de Swiss Model y AlphaFold 3. Para el objetivo 2, diseño de los modelos incílicos alternativos de la isotripsina B, se realizará la determinación de los dominios conservados y sitios de autodegradación en la secuencia madura de estas nuevas variantes. Se procederá después a calcular el índice de accesibilidad relativa al solvente o RCA de los sitios de autodegradación utilizando el programa PyMol y los valores reportados por Matthew y colaboradores en 2015. Después se procederá a la modificación del propéptido y sitios de autodegradación dentro de la secuencia FASTA para después realizar la determinación de su afinidad kilocalorías por mol de estas nuevas variantes con el programa Autodoc Bina y finalmente realizar la predicción de sus valores cinéticos de Km y Ke catálisis utilizando herramientas de aprendizaje profundo reportadas por Kroll y colaboradores en 2021 y Lee y colaboradores en 2022. Para el objetivo 3, expresión de la nueva variante de la isotripsina B en Comagatela-FAFI, aquellas variantes seleccionadas se les optimizará su uso de codones utilizando la herramienta GenSmart-TM. Después serán insertados en el vector de clonación PEPIC Z-alpha-A para ser sintetizados por la empresa GenScript. Una vez obtenidos estos vectores, estos serán transformados en Escherichia coli de H5-alfa para posteriormente realizar un mini prep y realizar la extracción del ADN plasmídico. Estos plásmidos o vectores serán linearizados con la enzima SAC1 para posteriormente ser electroparados en la levadura K-FAFI y determinar los transformantes positivos utilizando PCR de punto final. La inducción de las proteínas recombinantes se realizará con metanol a una concentración de 0.5%. Después se realizará la cuantificación de la proteína por el método Bradford para realizar una electroforesis en gel de agarosa al 12% bajo condiciones desnaturalizantes. Finalmente, se realizará la determinación de manera in vitro de sus valores cinéticos de Km y Ke catálisis utilizando el sustrato BAPNA. En cuanto a los avances, se realizó en colaboración con la doctora Higuera Rubio el reensamble y filtrado de las bibliotecas CB24 con una Q mayor a 30 y una formación de Contic mayor o igual a 200 nucleótidos. Y posterior a esto se utilizaron las secuencias reportadas por Klein y colaboradores de isotripsina CBIA como templado para identificar secuencias similares en estos transcritos, obteniendo como resultado 3, que fue el Trinity, y 1 con una longitud de 716 pares de bases, el Trinity, y 2 con una longitud de 777 pares de bases, y el Trinity, y 4 con una longitud de 775 pares de bases, lo que demostró que a nivel de su secuencia de aminoácidos que presentan un alto nivel de identidad con estas 3 isotripsinas, lo que es indicativo que son transcritos codificantes para tripsinas. Posteriormente se realizó también el reensamble y filtrado de las bibliotecas CBA 979 utilizando los parámetros anteriores, de la cual se pudieron obtener el transcrito Trinity I2 con una longitud de 1235 pares de bases, el transcrito Trinity I4 con una longitud de 1235 pares de bases y el transcrito Trinity I5 con una longitud de 777 pares de bases. Al igual que los transcritos anteriores, presentaron un alto nivel de identidad a nivel secuencia con las isotripsinas C, B y A. Seguido se realizó un BLAST-X en NCBI con los 6 transcritos obtenidos de las bibliotecas anteriores y las 3 secuencias de isotripsinas reportadas por Klein y colaboradores con el fin de identificar secuencias similares a codificantes para tripsinas en el genoma de Peneus Bonamy, de las cuales se pudieron obtener un total de 5 secuencias similares a la isoforma B, que es la de interés para este proyecto, que presentaron un número de nucleótidos y número de aminoácidos correspondiente a lo indicado en la literatura para enzimas tipo tripsinas. Finalmente se realizó una reconstrucción filogenética para determinar cuáles de estos 6 transcritos era el más similar a la isotripsina B. Entonces se puede decir que con un nivel de confianza del 100% que el transcrito Trinity I2 es el más similar a la isotripsina B. Esto se realizó con 2000 réplicas de Bootstrap para mayor seguridad y confiabilidad. Bueno, este es mi cronograma de actividades, este es mi primer seminario.
y gracias por su atención. Bueno, como les dije, eran solamente 2 minutos, ya se cumplieron, entonces le damos paso al siguiente seminario a cargo de Fernanda. Adelante, Fernanda. Muy buenos días, mi nombre es Fernanda Félix Irazoki y el día de hoy les voy a presentar mi protocolo que se titula La evaluación del lixiviado de vermicomposta como inductor del crecimiento en Bacillus licheniformis, respuesta transcripcional del gen regulador COD-J y capacidad de colonización en camarones retados contra Vibrio parahemolyticus. Mi comité se encuentra conformado por el doctor Píndaro Álvarez Ruiz como director, como codirectora la maestra en ciencias Karina Gámez Jiménez, y mis asesores el doctor Gerardo Rodríguez Quirós, la doctora Magnolia Montoya Mejía y el doctor Jorge Soto Alcalá. La acuacultura es una de las actividades más importantes en el mundo, esto debido a que se cultivan organismos acuáticos de diferentes especies, siendo Peneus banamei el más cultivado. Esto se debe a su rápido crecimiento, tolerancia a salinidad, temperaturas, altas densidades y variaciones ambientales. México en el 2022 produjo 256.963 toneladas, en donde solamente 198.067 fueron producidas a manera de cultivo. Los principales estados productores de camarón son Sinaloa, Sonora y Nayarit, donde Sinaloa en el 2022 produjo 11.568.000 toneladas, siendo los principales municipios de Ahome, Guasave y Culiacán los que ayudaron con esta producción. Sin embargo, la intensificación de estos cultivos por su alta demanda ha propiciado que se generen enfermedades, principalmente de origen virales y bacterianas, donde en México las más características que se presentan son la IHH1V, que apareció en el 87, el síndrome de Taura en el 95, y la mancha blanca en el 99. Dentro de las bacterianas encontramos la enfermedad de la necrosis aguda en el hepatopáncreas que apareció en el 2013. Esta enfermedad apareció en el 2009 en China y solamente pasaron 4 años para que apareciera en México. La HPND es causada por bacterias del género Vibrio, que son patógenos oportunistas, halófilos, gram negativos, anaerobios facultativos y que habitan principalmente en agua dulce, estuarinos y marinos. Anteriormente se veía directamente relacionada la HPND con la especie Vibrio parahemolyticus. Sin embargo, estudios recientes han confirmado que no solamente Vibrio parahemolyticus puede causar la enfermedad, sino que diferentes especies de este género pueden ocasionarla, como son Vibrio arginolyticus, Campbelli, Punensis, Harvey y Owensis. El mecanismo de infección de estas bacterias comienza con la colonización del tracto digestivo de los camarones, donde donde se encuentra dentro de la bacteria un plásmido que es el PVA1 que produce 2 toxinas binarias que son PIR-A y PIR-B que van a causar desprendimientos celulares masivos dentro del hepatopáncreas y del intestino, causando signos como un estómago vacío, un hepatopáncreas pálido y un estómago vacío. Se han estado utilizando alternativas para tratar enfermedades de origen bacteriano, como el uso de antibióticos, principalmente enrofloxacina, florfenicol y oxitetraciclina. Por otro lado, están las alternativas biológicas, como la utilización de probióticos, inmunoestimulantes y extractos de plantas. En este proyecto se pretende la utilización para tratar enfermedades en camarón, la utilización de vermicomposta. La vermicomposta es un proceso de la degradación de la materia orgánica que a través de la oxidación biológica no termófila de las lombrices y los microorganismos van a degradar un sustrato. Este puede ser a través de residuos domésticos o agrícolas, donde las principales que van a contribuir con esta materia orgánica para su degradación serán las lombrices, proporcionando aireación, porosidad y drenaje. Específicamente se utilizan lombrices de Eisenia foetida, que son las que se encuentran en la región. Sin embargo, estas lombrices no van a poder degradar toda esta materia orgánica y es ahí donde los microorganismos se van a encargar de degradar todo aquello que no pudo la lombriz, como aminoácidos, lípidos, azúcares y celulosa.
Los componentes principales de la vermicomposta y altas cantidades son el nitrógeno, el potasio y el fósforo, seguido del magnesio, zinc, calcio, sodio y carbono orgánico. Por otro lado, también se encuentran proteínas, ácidos nucleicos, enzimas y metales. También se encuentran organismos vivos como hongos y bacterias. Por otro lado, la FAO y la OMS definieron que un probiótico es un microorganismo vivo que cuando se administra en cantidades adecuadas va a conferir un beneficio en el hospedador. Sin embargo, estas bacterias tienen que tener ciertas características para poder ser propiamente llamados probióticos, como no ser un organismo patógeno, tener resistencia en el intestino, adhesión intestinal, producir sustancias antimicrobianas y poder sobrevivir en forma de polvo, líquido o en el alimento. Los probióticos se caracterizan por ser organismos que colonizan y se adhieren al tracto digestivo de su hospedador. Ayudan con la prevención de enfermedades debido a que compiten en el medio por los nutrientes que se encuentran. Uno de los géneros que se ha estado utilizando recientemente es la utilización de especies de bacilos principalmente. Estas son bacterias gram positivas de la familia Bacillacea, anaerobias estrictas, ocasionalmente facultativas, que habitan en ambientes salinos, de agua dulce, suelos, son mesófilas con un óptimo de 30 a 45 grados centígrados y las especies más representativas del género son Bacillus cereus, Anthracis, Subtilis, Pumilus y Licheniformis. Son formadoras de esporas y su peculiaridad es que forman biopelículas. Pero, ¿qué son las biopelículas? Principalmente para que se dé una formación de biopelículas, la bacteria tiene que estar tiene que tener un estrés al medio donde se encuentra para que comience la producción de estas biopelículas. Esta es una matriz extracelular que va a cubrir a la célula y la va a ayudar a protegerse del medio donde se encuentra. Comienza cuando una célula planctónica se encuentra en el medio y se ve estresada por su medio. Comienza una interacción inicial por un sustrato o un lugar, un sitio donde se va a colocar. Posteriormente comienza la producción de sustancias como adhesinas o incluso con pilis y flagelos va a comenzar la adhesión a la superficie. Posteriormente va a haber una división celular y producción de esta matriz extracelular que va a generar microcolonias. A esta producción de matriz se le pueden agregar otras bacterias que se encuentran alrededor de esta misma y van a comenzar a formar microcolonias. Posteriormente va a haber una maduración de esta matriz y una dispersión que va a comenzar con un ciclo nuevo. Más allá de cómo se genera la formación de estas biopelículas de las bacterias, hay genes relacionados con esta capacidad. COD-Y es un gen regulador de genes que regula y reprime genes que se encuentran dentro de la bacteria para la formación de biofilm. Sin embargo, también activa rutas que van a ayudar a la producción de estas biopelículas. La ruta comienza donde el gen se encuentra unido a un operón que forman el gen y que a través de las concentraciones nutricionales de la célula va a detectar si puede comenzar a formar biofilm. Estas concentraciones pueden ser a través de, el COD-Y va a generar una proteína que va a mandar al exterior y va a detectar las concentraciones nutricionales de isoleucinas, leucinas, valinas y del guanosin trisfosfato. Si estas concentraciones se encuentran a bajas cantidades, COD-Y va a comenzar una ruta todavía desconocida para la formación de biopelículas. Principalmente se ve relacionado a este gen, mayormente expresado principalmente, en la fase exponencial y estacionaria de las bacterias. Esto se debe a que las concentraciones nutricionales de la célula se encuentran bajas. En cuanto a los antecedentes de la utilización de Bacillus en la acuacultura, Larange y colaboradores en 2017 evaluaron la respuesta inmune innata del camarón blanco utilizando Bacillus polybeta hidroxibutirato amorfa, el cual fue donde se alimentó al camarón con este Bacillus y fueron retados por inmersión contra Vibrio campbelli. Ellos encontraron que al suministrar altas cantidades de este Bacillus ayudaba a la respuesta inmune del camarón.
Por su parte, Omar y colaboradores en 2024 evaluaron crecimiento, respuesta inmune, realizaron pruebas de histología intestinal y calidad de agua en el camarón blanco, alimentando a los organismos con diferentes concentraciones de Bacillus licheniformis, subtilis y pumilus por separado y en un mix de estas 3 bacterias. Ellos encontraron y concluyeron que al suministrar estas 3 bacterias conjunto ayudaba al crecimiento de la respuesta inmune de los camarones. Por otro lado, New colaboradores en 2019 evaluaron la producción de biofilm y capacidad de adhesión de Bacillus licheniformis en Paralichitis olivaceus, que es un pez, y definieron o concluyeron que la bacteria Bacillus licheniformis tenía una alta afinidad por fijarse o adherirse a las paredes gastrointestinales de este pez. Por otro lado, Xian y colaboradores en 2024 evaluaron a Bacillus subtilis en un reto de antagonismo contra Vibrio parhemolyticus, causante de la HPND, realizando un reto por inmersión, y concluyeron que la bacteria Bacillus subtilis era antagonista de Vibrio parhemolyticus. Por otro lado, en cuanto al uso de la vermicomposta en la acuacultura, todavía no se tienen estudios en donde se utilice la vermicomposta para tratar enfermedades en organismos acuáticos. Sin embargo, se han hecho estudios para revisar principalmente las variables productivas. Chakrabarty y colaboradores en 2010, Raman y colaboradores en 2020, Prakash en 2021 evaluaron las variables productivas de diferentes especies de peces, encontrando mayor crecimiento y también ayudó a reducir el factor de conversión alimenticia de estas especies, en donde al suministrar mayor cantidad de vermicomposta, el organismo crecía más y reducían así su cantidad de alimento. Es por ello que se busca poder comenzar a tratar enfermedades en el camarón. Esto debido a que México es uno de los mayores productores a nivel mundial y que una enfermedad que ha estado presente en los últimos años ha sido la HPND. Ha sido tratada por diferentes antibióticos, causando resistencia antimicrobiana. También se han estado utilizando desinfectantes, fertilizantes, biofloc y probióticos, en donde las especies que más se han utilizado son Bacillus, esto debido a su particularidad de formar biopelículas. Sin embargo, esta formación de biopelículas no siempre se lleva a cabo. Es por ello que la utilización de la vermicomposta puede ayudar a potencializar este efecto en las bacterias debido a sus diferentes componentes. Como hipótesis, la aplicación del lixiviado de vermicomposta va a promover el crecimiento y la expresión del gen regulador COD-Y en Bacillus licheniformis, incrementando la capacidad de colonización del intestino y la resistencia a Vibrio parhemolyticus, portador del plásmido PVA1 en Peneus banamei. Como objetivo general, será determinar la capacidad del lixiviado de vermicomposta para inducir el crecimiento de Bacillus licheniformis in vitro, efecto de la expresión del gen regulador COD-Y, capacidad de colonización del intestino y resistencia contra Vibrio parhemolyticus en camarones. Se tienen 4 objetivos específicos y el primero será determinar la capacidad del crecimiento de la bacteria en TCA y TCB adicionado con lixiviado de vermicomposta al 20%. El objetivo número 2 será evaluar la expresión del gen COD-Y durante una cinética de crecimiento en Bacillus licheniformis en TCB y TCB con lixiviado. El tercer objetivo será evaluar el número de bacterias totales y formadoras de esporas en camarones tratados con el bacilo y adicionado en el alimento. Por último, se estará realizando un reto contra Vibrio parhemolyticus y se realizará una evaluación de la cantidad de vibrios en los camarones experimentales mediante PCR cuantitativo. Para el primer objetivo se va a estar realizando una reactivación de la bacteria proporcionada por el Laboratorio de Biotecnología e Innovación Acuícola del CIDIR Sinaloa y se va a estar realizando en TCA mediante estría cruzada. Se tomará una colonia aislada y se cultivará en TCB, que posteriormente será incubada 10 horas y se estarán realizando alícuotas para su almacenamiento. Para la preparación del lixiviado al 20% se mandará a realizar una caracterización de la vermicomposta en el laboratorio de nutrición vegetal. Después, esta vermicomposta será triturada en un mortero que posteriormente se pesará y se colocará en un vaso de cristal en una proporción de por cada 100 mililitros de agua destilada
con una concentración de 3.5% de cloruro de sodio, serán suministrados 20 gramos de la vermicomposta. Se colocará en la placa magnética con agitación durante 1 hora y después será pasada a tubos Falcon que serán centrifugados a 2000 fuerzas G durante 5 minutos. Se filtrará mediante un embudo de Buchner con un papel filtro de café y ese líquido será esterilizado a 120 grados centígrados. Para la siembra de la bacteria se estarán realizando placas de TCA con lixiviado, donde se va a sustituir el agua destilada por el lixiviado. Se le agregará TCA, y se estará teniendo una concentración de 3.5% de cloruro de sodio. Se realizarán otras pruebas con agar también, donde solamente será lixiviado y agar para las placas. Para la bacteria se realizarán diluciones seriadas y serán sembradas en las placas previamente hechas, la dilución 1, 2 y 3 por triplicado e incubándose a 30 grados centígrados durante 18 horas. Para el objetivo número 2 se realizará una cinética de crecimiento de la bacteria en TCB y TCB líquido en una microplaca que será colocada en un lector de microplacas durante 24 horas. Esto para conocer las curvas de crecimiento que tiene esta bacteria. Después se tomarán muestras dependiendo de la cinética de crecimiento de la bacteria y serán almacenadas para su posterior extracción de RNA mediante la técnica del trisol. Posteriormente se realizará una limpieza con DNasa y una cuantificación del RNA. Se realizará una construcción del cDNA con el kit de ImPrompt 2 mega con primers aleatorios, una expresión del gen regulador CoG con primers específicos, todo esto por medio de PCR tiempo real con Eva Green como agente intercalante. Los primers que se estarán utilizando para este PCR serán CoG y genes de referencia. Para el bioensayo se tendrán peceras con 10 organismos de aproximadamente 5 gramos a 3.5 de cloruro de sodio por triplicado y serán alimentados durante 7 días. Se estarán realizando el tratamiento de alimento comercial con la bacteria, otro con alimento comercial elixiviado y el último una combinación de elixiviado con la bacteria. La bacteria será suministrada por medio de aspersión y de igual manera elixiviado. Las variables que se tomarán en cuenta será la temperatura, el oxígeno, el pH y la salinidad. Posteriormente se realizará una infección con Vibrio parahemolyticus, donde los 4 tratamientos serán infectados a través de la metodología de Tran y colaboradores en 2013 modificada con peceras en donde se tendrá una concentración de 1/10 a las 6 unidades formadas de colonia por mililitro de vibrio y los camarones serán traspasados a estas peceras con la bacteria. Durarán ahí 15 minutos y después serán nuevamente traspasados a otras peceras con agua limpia. Después de las 24 horas se les colectará el intestino, se colocará en solución salina y se estarán tomando muestras para la extracción del DNA y se realizarán cultivos in vitro para el objetivo anterior de las bacterias totales. Después, la extracción del ADN de la muestra anterior será mediante la técnica del setup y se estará realizando un PCR tiempo real en donde se preparará un mix para PCR con primers específicos de PIR-A y BP-PIR-A y esto de acuerdo a la metodología de Han y colaboradores en 2015, donde se va a estar utilizando también una sonda Tacman. Para los análisis estadísticos se realizarán pruebas de normalidad y los resultados paramétricos se les realizará un análisis de Andeva y posteriormente una prueba de Tukey. Para los no paramétricos, un análisis de Kruskal-Wallis y posteriormente una prueba de Human-Whitney con un nivel de confianza del 95%. Para correlacionar todas estas variables se estarán realizando pruebas de Pearson para los paramétricos y una prueba de Spearman para los no paramétricos. Este es mi cronograma de actividades. Actualmente estoy en el 2º semestre y este es mi primer seminario.
Hola, ¿ahí lista? Sí. Ok, bueno, vamos a dar continuidad con el programa y darle el uso de la voz a nuestra compañera Melanie. Adelante, Melanie. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Ok. Buenos días, mi nombre es Melanie Alexandra Robles Rubio y les voy a hablar sobre mi proyecto Impacto del ganado bovino de libre pastoreo sobre la comunidad de mamíferos en la Sierra de Navachiste, Sinaloa. Mis directores de tesis, el doctor César Paula Quiñones, como codirector el doctor Emilio Rendón Franco, comité tutorial, el doctor Ana Alfredo Zavala Norzagaray, la doctora Teresa Leticia Espinosa Carrión y el maestro en ciencias Luis Daniel García Rodríguez. La ganadería bovina es una actividad antropogénica de producción primaria que viene siendo muy importante en la economía en nuestro país. Tiene como propósito principal el consumo humano, ya sea en productos cárnicos, lácteos y su industria peletera, que viene siendo la piel del animal. En México es el quinto productor mundial de cría y reproducción de 36.6 millones de bovinos y se destinan 110 millones de hectáreas para esta actividad. En Sinaloa tenemos el séptimo lugar a nivel nacional con 102, no se alcanza a ver muy bien, pero son 112.701 toneladas en producción de carne de bovino, lo que viene representando el 7.9% de la capacidad del país. La producción ganadera se clasifican en 3 sistemas de producción: el sistema extensivo, el sistema intensivo y el sistema semi-intensivo. El extensivo es el que se da en el medio natural, no tiene limitación alguna más que ríos, arroyos o por alguna vegetación muy alta. El intensivo es el medio que es controlado, es el que ya está en las industrias, el que está más correctamente monitoreado y se utilizan ahí más constantemente, que las vacunas y todo esto está más regularizado. El sistema semi-intensivo es la combinación de estos métodos, se utiliza por un tiempo prolongado, un tiempo en las industrias y el otro tiempo en el medio natural. De estos desglosan los sistemas de pastoreo, que es el continuo y el racional de Voisin. El continuo es en donde el bovino puede estar por tiempos muy extensos en estas tierras sin limitación alguna y es donde se aprovechan más de los recursos como el agua y el alimento. El racional de Voisin es unas leyes de 4 pasos en donde los ganaderos ponen a su producción por ciertos espacios en las extensiones de la tierra. La producción de la ganadería bovina abarca un 26% de la superficie terrestre de la tierra y es el principal responsable de la tala del bosque, del cambios en el suelo y del consumo del agua. Para que un bovino pueda cumplir con sus funciones fisiológicas correctas, debe beber por lo menos entre 40 y 100 litros al día, lo que viene representando el 60 y 70% de su peso corporal. Un ganado bovino puede llegar a beber entre 15 a 20 litros de agua por minuto y realizar tomas entre 4 a 10 diariamente. La producción bovina consume un 50% del agua en México. La ganadería de libre pastoreo, que es en lo que se va a enfocar mi proyecto, que viene siendo el sistema continuo, este consiste en el pastoreo incontrolado sobre la vegetación nativa a grandes extensiones de la tierra. Y en Sinaloa se estima un total de 350.489 cabezas en libre pastoreo. El ganado de libre pastoreo conlleva varios efectos como la degradación del hábitat por la erosión, la vegetación, el deterioro de la fertilidad del suelo, la reducción de especies de forrajes y la compactación. Esto debido a que un bovino suele ser muy pesado y con todas sus pisadas compacta el suelo, lo que puede generar también competencia de recursos como el alimento y el agua.
La ganadería libre pastoreo viene siendo una de las actividades que más presión ejerce en las áreas naturales y en la vida silvestre. Mientras mayor va a ser su incremento en producción, mayor va a ser su ocupamiento de espacio en el ecosistema, lo que va a llevar como consecuencia que la fauna nativa tenga menos espacio, menos recursos y la competencia por alimento y agua de su inicio. En un ecosistema existen atributos de una comunidad, que es la riqueza de especies, la abundancia relativa, la equitatividad, dominancia, diversidad, patrón de actividades, tiempo de latencia, estructura trófica y estructura de gremios. Como un ejemplo, la riqueza es el número de especies que se encuentran en una comunidad, y el patrón de actividad pues es en el tiempo en el que la fauna llega más activa del día. Por estas mismas consecuencias del ganado de libre pastoreo, también da sus afectaciones en la vida silvestre, como es al afectar su desplazamiento, su reducción de la riqueza de especies, genera cascadas tróficas y genera la modificación de los patrones de actividad. Y una de las consecuencias más importantes es el agotamiento del recurso hídrico. Como antecedentes, en 2013, Peña y colaboradores realizó su estudio en el que determinó que la ganadería libre pastoreo ocasionaba que los depredadores más grandes que están en el ecosistema fueron atraídos por el ganado. Esto trae como consecuencia que el ganadero realice la caza de estos depredadores para evitar pérdidas de su ganado, lo que desarrolla una afectación ya en la fauna nativa y genera las cascadas tróficas. Lira y colaboradores en 2011 evaluaron el impacto de la ganadería libre pastoreo y la cacería de la subsistencia sobre la abundancia relativa en los mamíferos, y determinó que la ganadería libre pastoreo, atribuyendo ya la pérdida de hábitat y la cacería, también tenían un efecto negativo sobre la fauna. Mis antecedentes del impacto y el agua, tengo en 2022 que mi Jailau y colaboradores investigaron en Australia la competencia interespecífica de los canguros y el ganado de libre pastoreo, lo que resultó como conclusión un cambio en sus patrones de actividad y un aumento de depredadores en la zona. Bitsai y colaboradores en 2013 evaluaron en África los patrones sobre el uso de los pozos de agua entre la vida silvestre y el ganado, lo que determinó que la fauna silvestre modificó sus patrones de actividad, todo esto por la presencia del ganado. Irineo y colaboradores en 2013 mencionaron que el ganado de libre pastoreo ocasionó la pérdida de la riqueza específica y la composición de los gremios tróficos, todo esto por la misma presencia del ganado. Enfocándome ya en mi área de estudio como antecedentes, Servino y colaboradores en 2013 observó en la isla de San Ignacio, mediante las cámaras trampa, la presencia del ganado. Mesa en 2018 en el área natural protegida de Sierra Navechiste señaló que un posible impacto sobre las especies silvestres debido a esta misma presencia del ganado de libre pastoreo, ya que es introducido en las temporadas de lluvia. Cabe recalcar que ninguno de estos estudios se enfocó exactamente a medir el impacto ocasionado por la ganadería libre pastoreo en el área. Como justificación, el ganado libre pastoreo es una actividad que llega a invadir la vegetación nativa y la fauna silvestre debido a la alta demanda de recursos. Esta actividad impacta directamente sobre la composición de la comunidad y en la disponibilidad de agua del ecosistema. La Sierra de Navachiste presenta una fuerte actividad de ganado de libre pastoreo.
Sin embargo, se desconoce el impacto sobre el área natural protegida, especialmente en los mamíferos y en el recurso hídrico. Evaluar el ganado de libre pastoreo como indicador causante de varios factores negativos sobre la comunidad de mamíferos en el área natural protegida. Y mi proyecto será ayudado, o espero que contribuya, a evitar o mitigar el posible impacto sobre la biodiversidad de la Sierra de Navachiste. Como hipótesis, el ganado de libre pastoreo afecta negativamente la composición de la comunidad de mamíferos en la Sierra de Navachiste, Sinaloa. Mi objetivo general es determinar el impacto de la ganadería de libre pastoreo sobre los mamíferos en la Sierra de Navachiste. Como objetivo específico número 1, determinar el efecto del ganado de libre pastoreo sobre la comunidad de mamíferos. Como objetivo número 2, determinar el efecto del ganado de libre pastoreo sobre la comunidad de mamíferos alrededor de los cuerpos de agua. Como objetivo número 3, evaluar cuál es el gremio trófico de mamíferos más impactado por el ganado de libre pastoreo. Mi área de estudio será la Sierra de Navachiste, la cual es un área natural protegida. Está dentro del polígono Ramsar de las lagunas Macapule, Navachiste, San Ignacio, como el sistema de Laguna Santa María Oguira. Cuenta con un área total de 17,055 hectáreas y se localiza entre los municipios de Guasave y Ahome, Sinaloa. Es el hábitat de 21 especies en riesgo y de una importante diversidad de especies de flora y fauna. Su temperatura anual es de 24,8 centígrados y cuenta con una precipitación anual de 392,8 milímetros. Cuenta con un clima seco, cálido y semicálido, y en sus temporadas de lluvia son de los meses de entre julio y octubre. Para mi objetivo número 1, que es determinar el efecto del ganado de libre pastoreo sobre las comunidades de mamíferos, será mediante el fototrampeo, el cual es una técnica no invasiva para los organismos y me va a permitir identificar cada uno. Los monitoreos se realizarán cada 2 meses durante un año. La elección del lugar será en cuerpos de agua, senderos y echaderos de la Sierra de Navachiste. Para esto es importante tener bien la instalación de la cámara, la cual se programará con 5 fotografías con un retraso de 5 segundos, y su colocación será en árboles fuertes y resistentes, o si será necesario una estructura en la que pueda basarme utilizar. La distancia mínima serán de 3 metros del sitio de toma. Como registro, se tomará como un registro independiente de cada especie las fotografías consecutivas de un individuo. Las fotografías dentro de un periodo de 30 minutos serán consideradas como un mismo registro, y si en una fotografía se observan 2 o más individuos, se consideran como registros independientes. Estas identificaciones se realizarán mediante guías especializadas y por índices ecológicos por especie. Para mi objetivo número 2, que es determinar el efecto del ganado de libre pastoreo sobre la comunidad de mamíferos de alrededor de los cuerpos de agua, esta será mi zona de estudio. Los circulitos azules son los cuerpos de agua, los rojos son los echaderos y los blancos son los senderos. Se registrarán los cuerpos de agua temporales y permanentes, y será un registro del ganado de libre pastoreo cuando estén en los cuerpos de agua, un registro de los mamíferos cuando estén en los cuerpos de agua, y se realizarán índices ecológicos del ganado y de los mamíferos. Para mi objetivo número 3, que es evaluar cuál es el gremio trófico de los mamíferos más impactados, se realizará una agrupación de especies por gremio tróficos y se realizarán índices ecológicos del ganado de libre pastoreo y de gremios tróficos. Para mis análisis estadísticos, que es para determinar el efecto del ganado de libre pastoreo sobre los mamíferos, utilizaré índices ecológicos en temporadas de secas y de lluvias. Se realizará una curva de acumulación
por medio de un programa estadístico, el tiempo de latencia por medio de un programa estadístico, la riqueza específica por el medio del índice de Margalef, la abundancia, índice de abundancia relativa, equitatividad, índice de equidad de PLU, diversidad, índice de Shannon-Wiener, dominancia, índice de Simpson y el patrón de actividad por medio de una estadística circular, el traslape por un índice de traslape y la distribución de especies por mapas de distribución. Para la curva de acumulación de especies, que es para la diversidad, registraré la cantidad de número de especies que se han vistos por los días de muestreo que serán, por días de muestreo en los que estaré presentando. El tiempo de latencia es el tiempo promedio en lo que una especie tarde en visitar la misma estación. Esto es una similitud de cómo me deben dar mis estadísticos. Para la riqueza específica, que es el número de especies en una comunidad, como lo mencioné antes, utilizaré el índice de Margalef. Para la abundancia relativa, que es el número total de una especie en la comunidad, utilizaré este índice en el que es por capturas o eventos fotografiados, o sea, el esfuerzo del muestreo, los días en los que estaré muestrando, entre los días trampa. Será la equitatividad, que es cuánto equitativamente se reparten los individuos entre las especies, quiere decir si va a ser, que si va a ser homogénea o si va a variar demasiado. Será por medio del índice de equidad de PLU, y la diversidad que es la variabilidad de los individuos presentes en una comunidad, será mediante el índice de Shannon-Wiener. La dominancia, que es la especie que más va a predominar en una comunidad, será por el índice de Simpson. El patrón de actividad, que es el horario en el que la especie se encuentra más activo, se realizará mediante el estadístico circular. Para el traslape, que me va a permitir poder comparar el patrón de actividad de las dos especies o en una misma especie. Este es un ejemplo de cómo me debe de dar mis resultados más o menos, en donde voy a identificar diferentes especies. Aquí está entre la vida silvestre y el ganado. Para la distribución, que es en donde está el área geográfica en la que cada especie se va a presentar, igualmente es un ejemplo de lo que espero obtener. Los programas que voy a utilizar para cada uno de estos atributos es la curva de acumulación en iNext, el programa Overlap de RStudio, el Minitab, Oriana en versión número 4, el Surfer para los mapas de distribución, e igualmente un GPS. Este es mi cronograma de actividades. Actualmente me encuentro en el segundo semestre y muchas gracias por su atención.